Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy vamos a hablar del tema Química Orgánica, actividad 1 de la unidad 3 de la asignatura Química. Es importante recordar que la química es una ciencia con un amplio campo de estudio, por lo tanto puede subdividirse en diferentes ramas. Las más importantes es la química orgánica y la inorgánica. La química orgánica, esta se va a encargar de estudiar el elemento carbono. Por lo tanto, de esta química orgánica se puede derivar otra rama que se llama bioquímica, que es la que se va a encargar de estudiar todas las reacciones químicas que se llevarán a cabo en el interior de las células eucariotas, que es a donde nos ubicamos nosotros, los seres humanos, en el reino animal. El primer concepto de esta actividad es de Fischer de 1964. Él decía que la química orgánica debe de llamarse química de los compuestos de carbono, porque desde el siglo XIX se ha estudiado plantas y animales en donde se veía que el elemento más común en estos ha sido el carbono. Además, él recalcaba que el carbono es único e irrepetible en la tabla periódica porque tiene una gran capacidad para formar diferentes compuestos químicos. Entonces, del lado izquierdo aquí vemos el elemento carbono, está ubicado en el grupo 14, en el periodo 2, su número atómico es 6, y como vemos es un elemento tetravalente porque tiene 4 electrones en su última órbita en espera de ser unidos con otros elementos carbonos o con otros elementos no carbonos por medio de enlaces simples, dobles, triples. Es importante saber que los pacientes con intolerancia a la lactosa es porque tienen una deficiencia en una molécula que se llama lactasa. Pero para entender eso es importante saber que la lactosa es un tipo de carbohidrato formado por galactosa y glucosa. Esta se va a hidrolizar por medio de la lactasa para formar glucosa y galactosa dentro de nuestro organismo para posteriormente ser metabolizados y formar ATPs. Los pacientes que no tienen lactasa van a presentar mucho dolor abdominal y por lo tanto es importante no darles derivados de leches como tenemos en esta imagen, porque la lactosa es el carbohidrato de la leche. Aquí estos pacientes hay que darles leche de soya o leche deslactosada. El siguiente concepto es de Recio del Bosque del año 1996. Él nos decía que la química orgánica debe de llamarse química del carbón, por el simple hecho de que la química orgánica estudia completamente al carbono, desde su número atómico, masa atómica, sus tipos de enlaces que forma. Aquí tenemos un ejemplo. La glucosa es un carbohidrato muy común en los seres vivos. La glucosa es una hexosa por el hecho de que está formado por 6 carbonos y también puede unirse por un grupo carboxilo. Aquí la glucosa pues tiene muchas utilidades, entre ellas es importante medir la glucosa en sangre en pacientes diabéticos. Cuando un paciente diabético tiene una glucosa muy elevada, aquí es importante darle una dieta hipocalórica de 1600 kilocalorías en 24 horas para evitar que la glucosa se eleve y así evitarle complicaciones agudas como cetoacidosis diabética o coma diabético. En cambio, pacientes que tengan hipoglucemia menor a 70 miligramos sobre decilitro, aquí es importante conocer alimentos con índice glucémico alto como son los jugos de manzana o los jugos de naranja o los jugos de mango. Entonces esta tabla aquí nos va a definir que de acuerdo a los niveles de glucosa que haya en sangre en miligramos sobre decilitro la podemos clasificar en normal, elevado, muy elevado o hipoglucemia. El concepto 3 es del libro de Wade del año 2012. Este decía que la definición moderna de la química orgánica debe de ser química de los compuestos de carbono, porque el carbono es el elemento esencial para formar múltiples compuestos químicos por medio de enlaces muy fuertes. También puede formar cadenas y anillos, y el término orgánico, él lo dice, lo describe por ser derivado de los organismos vivos. Aquí tenemos unos ejemplos. La primera molécula del lado izquierdo es la trioleína, es un derivado del aceite de oliva. Como vemos, tiene muchísimos elementos carbonos. La siguiente molécula se llama urea. Esta es una sustancia orgánica tóxica
orgánica porque ya vimos tiene un carbono y es resultante de la degradación de sustancias con nitrógeno, y esta es eliminada por medio del sudor y la orina. Entonces, como conclusión tenemos que la química orgánica es aquella rama de la química que se va a encargar del estudio del carbono por ser el elemento esencial de todos los seres vivos. Gracias por su atención.